¿Cómo están, estudiantes? Tengan ustedes muy buenos días. Nos encontramos una vez más para compartir información y generar sobre todo aprendizaje. ¿Cómo están? Yo espero que se encuentren muy pero muy bien. Hoy vamos a ver este tema que es un tema introductorio a lo que es la clase de literatura. La literatura y los géneros. Muy bien, lo primero que nosotros tenemos que reconocer son dos formas de encontrar a la literatura escrita. Uno que es en prosa y otra que es en verso. En prosa, por ejemplo, vamos a tomar este libro, ¿sí? Esta es la obra de Mario Vargas Llosa, La ciudad y los perros, y vamos a ver que cuando nosotros lo abrimos para checarlo, vamos a encontrar que va a iniciar dentro de un margen y va a culminar al final, ¿no? Al otro margen. Y así va a ser con todos los renglones. En cambio, cuando nosotros vemos el otro tipo de literatura escrita, va a ser el verso. Y en el verso podemos encontrarlo en su mayoría en los poemas. Vamos, por ejemplo, a ver en esta obra de la poesía de Garcilaso de la Vega, si nosotros abrimos, pues podemos encontrar que empieza desde un margen y va a culminar en una distancia regulada. ¿Está bien? No terminan al final del margen, sino que tiene una extensión determinada. ¿Por qué? Porque vamos a ver ahora conceptos como lo que es la métrica. La métrica es la medida que tiene cada verso. ¿Está bien? Y por eso se van a contar, se van a separar por sílabas. Por ejemplo, este verso, ¿sí? A ver, esta imagen nos va a ayudar. Voy a mostrarles aquí. Esta imagen tiene 4 versos. Un verso, segundo verso, tercer verso y el cuarto verso. Ahora, ¿qué es lo que es la métrica? La métrica son las sílabas que va a contar este verso. En este caso se cuentan 10 versos, 10 sílabas dentro del primer verso. En el segundo verso va a contar con 9, el tercero con 10 y el cuarto pues con 9. Ahora, ¿qué es la rima? La rima es aquella terminación última de un verso que va a tener similitud o igualdad con otro verso, con el final de otro verso. Por ejemplo, vamos a observar este primer verso, tiene rima con el tercer verso. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque va a terminar en ra y el tercero también va a terminar en ra. Entonces, como hay esa similitud, ¿está bien?, de sonidos, pues vamos a decir que estos dos están en rima. Lo mismo pasa con el tercero, ¿sí? Él va a terminar en on y el cuarto verso va a terminar en on. Y estos vamos a decir que están emparentados con rima. Así decimos que el primer verso rima con el tercer verso y el segundo verso rima con el último verso, el cuarto. Y el ritmo, ¿qué es el ritmo? Es la distribución de acentos, ¿sí? Por ejemplo, dice mexicanos, acá lleva un tono, ¿está bien? Acá lleva un acento y por eso aquí vamos a ver mexicanos al grito de guerra, y es como vamos a tener que la métrica nos va a ayudar a eh, contar cuántas pausas y cuántos tonos tiene pues este verso. Y lo mismo podemos identificarlo con los otros versos, ¿no? Mexicanos al acero. Entonces aquí vemos que tiene una similitud en los tonos. Y así vamos a ver que también concuerdan esos dos en ritmo. Muy bien, vamos a continuar con la versificación y vamos a ver cuáles son los tipos de versos. Vamos a decir que tenemos versos de arte menor cuando hay 2 a 8 sílabas métricas, tal como habíamos visto con la imagen anterior, ¿no? La imagen anterior, por ejemplo, tenía 10, entonces no es un verso de arte menor, sino sería un verso de arte mayor. ¿Por qué? Porque decimos que arte mayor corresponde de 9 a más sílabas métricas. Entonces, esos son los tipos, ¿no? De arte menor de 2 a 8 sílabas métricas y arte mayor de 9 a más sílabas dentro de un verso. Ahora, cuando nosotros tenemos
versos de arte menor lo vamos a representar con letras minúsculas. En la imagen de la diapositiva anterior habíamos visto que está representado con A mayúscula. Es porque es arte mayor. Arte menor, letras minúsculas, arte mayor con mayúsculas. Muy bien, vamos a ver qué es la cesura. La cesura es la pausa que encontramos nosotros dentro de un verso. En este caso, por ejemplo, miren el puntero. Dice, la tierra coqueta se cubrió de un manto de algodón ligero, blanco, blanco, blanco. Entonces, esta coma va a generar una pausa dentro del verso y ese va a ser pues una cesura. Y las pausas van a generar pues hemistiquios, ¿sí? Hemistiquios son trozos de verso. Acá vamos a tener, por ejemplo, en la tierra un trozo de verso y la palabra coqueta va a ser solo otro trozo de verso. Y eso es con respecto a estos términos que se encuentran dentro de esta diapositiva. Muy bien, tenemos en esta imagen lo que son las licencias poéticas, y las licencias poéticas son aquellos recursos que va a tener el poeta y el analista literario para poder contar las sílabas métricas dentro de un verso. Así pues tenemos la sinalefa, la dialefa, el hiato, la sinéresis y la diéresis. Vamos a ver qué es la sinalefa. La sinalefa es aquella licencia poética que va a permitir unir en una sola sílaba dos sílabas que tienen a dos palabras. ¿Está bien? La primera palabra va a terminar en vocal y la que le continúa tiene que iniciar en vocal. Entonces va a permitir la unión de estas dos sílabas. Así se van a contar simplemente como uno. ¿Sí? Repito, una de las palabras termina en vocal y la que le sigue inicia en vocal y eso va a permitir generar una sinalefa para unirla. Así tenemos tú, pones, el, en, sue, ñoen, mi, me, mo, ria. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ahí están las 11 sílabas métricas. La dialefa va a ser un proceso contrario a lo que es la sinalefa. En vez de unirlas, las va a separar. Así tenemos pues mi, sentimiento, es, ¿sí? Acá termina en vocal y acá inicia en vocal, se une. Por eso contamos como uno. Mucho más que esto. Y ahí tenemos las 11 sílabas métricas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 sílabas métricas. El hiato, en vez de, también va a separar, ¿sí? Al igual que la dialefa, pero va a separarlo en una sola palabra, ¿sí? Si antes separaba dos palabras que estaban unidas pues por vocales, ¿sí? Este va a separar dentro de una sola palabra. Así pues tenemos poseo más que piel es una valva. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y ahí están las 11 sílabas métricas. ¿Sí? El hiato va a separar dentro de una palabra. ¿Sí? Dos vocales, en este caso son abiertas, vocales abiertas. La semiéresis, ¿qué es lo que va a realizar? Pues va a unir. ¿Sí? La semiéresis va a unir dos vocales abiertas dentro de una sola palabra. Así tenemos pues amor, estás en toda mi poesía. Acá tenemos un hiato, ¿no? Poesía. Cuando la intensidad se encuentra dentro de la vocal cerrada o la vocal débil, se separa de la vocal abierta. ¿Sí? Cuando ingresemos al tema ya de lo que es pues el análisis de sílabas, el hiato, perdón, ahí es donde se va a ver mejor esta forma de separar las sílabas, pero en general es así. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y ahí están las 11 sílabas métricas.
Luego vemos lo que es la diéresis. La diéresis va a ser pues un proceso de separar, ¿sí? Van a separar, pero lo que deberían ser diptongos, ¿sí? Así tenemos: nunca fuiste cruel conmigo, nunca. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y ahí están las 11 sílabas métricas, ¿sí? Por eso tenemos que conocer, para hacer este ejercicio tenemos que conocer más lo que es diptongo, hiato y estas reglas de sinalefa, dialefa, hiato, sinéresis y diéresis. Muy bien, ahora tenemos lo que son las leyes de acento. Ley de acentos. Vamos a ver que si un verso, ¿sí? Si un verso va a terminar en aguda o es un monosílabo, se va a aumentar en 1. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos este poema, estos dos estrofas del poema de La niña de la lámpara azul, escrita por el peruano José María Uren. Tenemos pues este primer verso en el pasadizo nebuloso, segundo verso, cual mágico sueño de Estambul. Bul tiene la mayor intensidad en la última sílaba, Estambul. Entonces, cuando el verso termina en agudo, se le va a aumentar en 1, y aquí está, pues, ¿no? La ley de acentos finales le va a aumentar en 1. Dice la grave que cuando termina el verso en grave, pues se mantiene en 0, y en el primer verso lo hemos observado, ¿no? En el pasadizo nebuloso, está la intensidad en la penúltima sílaba, por lo tanto es una grave y no se le añade ninguna ley de acento. En este caso, en este poema, en este fragmento del poema de La niña de la lámpara azul, no se ha identificado ninguna esdrújula, pero si en caso tuviese una palabra al final del verso esdrújula, pues les vamos a disminuir en 1. Muy bien, el análisis del verso, por favor, vamos a ver una vez más la ley de acentos, la métrica, la rima y el tipo de verso. Por ejemplo, hoy que me dices adiós, hazme un favor, va a terminar en favor aguda, se le va a añadir 1 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, ¿sí? 10, 11. ¿Sí? Recuerden esto sin alefa, ¿no? Termina en vocal e inicia en vocal. Tenemos 11, pero como termina en aguda, está bien, esto es aguda, favor, se le añade 1 y tenemos una métrica dodecasílaba. Vamos a ver el siguiente, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Sí? Acá nuevamente sin alefa. La palabra termina en vocal y la que le sigue inicia con vocal, sin alefa. Tiene 11, sin embargo, como amor es una palabra aguda, se le añade 1. ¿Sí? Voy a poner acá más 1. Acá también se le va a añadir 1 y por eso va a ser dodecasílabo. Or. Como las rimas son iguales, vamos a ver que es una rima consonante, ¿no? Si es que no tuvieran, por ejemplo, diría favor aquí, y acá diría, no sé, canción, ¿sí? Canción, vamos a encontrar que termina en sion, va a tener aquí una O, y acá también va a tener una O. Entonces eso va a ser rima asonante. Asonante, ¿está bien? Pero en este caso tenemos or y or, por eso va a ser consonante. Tipos de verso de arte mayor, ¿no? Entonces su representación sería A mayúscula. A mayúscula por acá y A mayúscula por acá. Si fuese de verso menor, de arte menor, pues lo representaríamos con una A minúscula. Y es así como se analiza un verso, tanto con la ley de acentos como con la métrica, la rima y el tipo de verso.
Ahora vamos a ver lo que son las estrofas. Las estrofas son conjuntos de versos, ¿está bien? Pueden ser, una estrofa puede estar compuesta por 2, por 3 y por muchísimos más. Depende de cómo esté combinado el número de versos, vamos a tener pues diferentes tipos de estrofas. Así tenemos pues los pareados, la cuadernavía, el soneto, el octavo, la copla de pie quebrado, la lira y la silva. Muy bien, hay algunos que sí quisiera yo que ustedes enfaticen. Por ejemplo, en el soneto, la cuadernavía, la copla de pie quebrado, la lira y la silva. Bueno, prácticamente todo, ¿no? Bueno, en fin. La cuadernavía, que se va a utilizar sobre todo en lo que es la Edad Media, ¿sí? Son alejandrinos, o sea, 14 sílabas métricas, y el número de versos que está compuesta esta estrofa es de 4. Y como son alejandrinos, arte mayor, A mayúscula, A mayúscula, A mayúscula y A mayúscula. Primer verso, segundo verso, tercer verso, cuarto verso. Y van a tener que rimar todos. ¿Sí? El soneto va a ser un conjunto. Bueno, el soneto es sobre todo una estructura poética, ¿está bien? Más que estrofa. El soneto está compuesto por dos cuartetos y dos tercetos. ¿Sí? Cuartetos tiene 4 versos y los tercetos tienen 3 versos. 2 por 4, 8 y 2 por 3, 6. Bueno, 14 versos. Que tienen una medida en decasílabo. ¿Sí? Los versos tienen que tener 11 sílabas y la rima, bueno, aquí están, ¿no? 2 cuartetos y 2 tercetos. Arte mayor. Bueno, octavo. El octavo, bueno, la copla de pie quebrado va a tener 6 versos. ¿Sí? Va a ser de arte menor y va a estar así. 3 versos y 3 versos. El primer verso va a estar en rima con la primera del segundo y así sucesivamente. El segundo con el segundo y el tercero con el tercero. Como son de 6, bueno, acá tendría que ser arte menor, tendría que estar en minúscula, ¿no? Bueno, en fin, aquí hay que corregir. Vamos a ver la lira. La lira va a tener número 5 versos y va a estar combinado entre endecasílabos y heptasílabos, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos endecasílabo, acá tenemos un heptasílabo, endecasílabo aquí y endecasílabo aquí. ¿Cómo nos damos cuenta que este es el heptasílabo? Porque está en minúscula, ¿vieron? 7. Muy bien, y la silva, vamos a ver que tiene el número de versos variables, pero que está compuesto pues, por endecasílabos y heptasílabos. Muy bien, y esos son algunos ejemplos de lo que son las estrofas. Aquí un esquema general de lo que es la versificación, en lo que es versos, arte mayor, verso libre y arte menor. Las estrofas, pareados, tercetos, redondillas, cuartetos, liras, como le dije, ¿no? Las redondillas, hay más tipos de versos. Las composiciones, podemos ver el soneto, ¿vieron? El soneto, más que es un estilo de estrofa, era una composición poética, una estructura poética, el romance y la silva también. Por ejemplo, aquí tenemos una silva, ¿sí? De Andrés Bello. Tenemos aquí una forma de escritura, ¿sí? El cual tiene, por ejemplo, aquí menos sílabas métricas, acá tiene más y acá tiene menos, ¿sí? En apariencia este es el heptasílabo, endecasílabo, heptasílabo, y vamos a ver aquí que es un endecasílabo. Tenemos aquí, por ejemplo, el poema Amor, cuya estructura es un soneto. Vemos cuarteto, ¿sí? Acá tenemos un cuarteto, acá tenemos otro cuarteto, acá tenemos un terceto y por acá tenemos un terceto. Este poema Amor es de César Vallejo. Cuarteto, dos cuartetos y dos tercetos que en suma tienen 14 versos. Muy bien. Vamos a ver las figuras literarias o las figuras retóricas.
El hiperbatón es palabras desordenadas, ¿está bien? Hiperbatón. Palabras desordenadas que van a generar pues una forma de expresión distinta y por eso le van a considerar pues que es una forma novedosa de expresarse, ¿no? Novedosa, bella, distinta de expresarse. Luego vamos a ver lo que es la metáfora y vamos a ver que la anáfora, y la anáfora vamos a ver que es la repetición al inicio de los versos, ¿no? Por ejemplo, tenemos en estos dos versos, la niña no ríe, la niña no llora. La niña no, es una anáfora. Mientras las ondas de la luz al beso palpitan encendidas, mientras el sol las desgarradas nubes de fuego y oro vistas, y así va a ir repitiendo las primeras partes de sus versos. Eso es una anáfora. La elipsis va a ser omisión de palabras sobreentendidas. Es uno de los recursos también que se analizan cuando se ven los signos de ortografía, ¿no? Hipérbole, vamos a ver que es una idea exagerada, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Me arde el pecho y estoy muriendo en vida. O me arañé, pero estoy que me muero, ¿no? Pero me duele hasta la muerte, ¿no? Me duele tanto una herida que, eh, bueno, parece que se me saliera el alma. Entonces son ideas exageradas que vamos a encontrar dentro de un poema. La metáfora es la relación de una cosa con otra por semejanza, ¿no? El mar de tus ojos, por ejemplo, ojos nos está identificando el lugar y el mar, pues, a lo mejor pues es un término que se relaciona con el líquido y ahí vamos a ver que podemos estar ante unas lágrimas de tus ojos o tal como lo hace aquí esta metáfora, pues el término mar, ¿sí? ¿Qué nos quiere decir? Pues lo relaciona aquí con el color de los ojos, ¿no? Bueno, son interpretaciones que se le dan. El contexto mismo del poema va a determinar ello también, o va a ayudar, ¿no? Por ejemplo, las perlas de tu boca es la metáfora de las más conocidas, ¿no? Que hace alusión a los dientes. Muy bien, acá tenemos el símil, que es una comparación tal como lo hace la metáfora, pero el símil lo hace de manera directa, ¿no? Por ejemplo, eres como la brisa de la mañana, ¿no? O eres como una rosa. Ese como sería el nexo, un nexo expreso. O, ¿sí? Me desprecias cual pan de ayer, ¿no? Entonces, esa palabra cual también vendría a ser un nexo que va a hacer la comparación. La metáfora no utiliza comparación. Muy bien, acá les dejo más información sobre lo que es otras figuras literarias. ¿Sí? Tenemos la antítesis, el pleonasmo, la epíteto y la ironía, hiperbatón, que ya lo habíamos visto, perífrasis y nécdoque, la onomatopeya también se considera pues una figura literaria. Bien, vamos a hablar acerca de los géneros literarios. Vamos a ver 4 grandes géneros literarios: el género épico, el género lírico, el género dramático y el género narrativo. Vamos a ver que el género épico va a predominar la realidad externa del escritor, se va a originar en los tiempos antiguos, ¿sí? Buena parte en lo que es el mundo griego, y otra parte vamos a ver que vamos a estudiarlo en la Edad Media con los cantares de gesta. ¿Sí? En Grecia va a obtener su gran desarrollo. El género lírico predomina el mundo subjetivo, a diferencia del género épico, porque va a expresar emociones y sentimientos. Claro, los poemas, ¿no? Que van a mostrar ese sentimentalismo. El género dramático son obras que han sido escritas para poder ser representadas, ¿no? Cuando van a querer ser puesta en un teatro, entonces allí vamos a poder identificar a los géneros dramáticos. Bien, el género narrativo
va a ser aquellas obras que van a relatar pues hechos reales o en ficción que se van a ubicar en un determinado tiempo y lugar, ¿no? Por eso es la estructura de los textos narrativos tienen lugar y tiempo, ¿verdad? Que tiene que ser determinado, porque si no, nuestros lectores o los lectores no se pueden imaginar en dónde están. Bien, vamos a ver, el género épico va a tener especies, y una de las especies va a ser, por ejemplo, la epopeya, cuya particularidad es la narración de las hazañas de héroes o de acciones en conjunto, como es el pueblo. Claro, lo va a contar de manera extraordinaria, ¿no? Por ejemplo, en la Ilíada, pues vamos a ver que en esa guerra de los griegos contra los troyanos van a intervenir los dioses y los dioses mismos van a luchar entre ellos. Entonces, ahí estamos observando, pues, ¿no? Que hay una narración de héroes, si van a haber héroes en ambos bandos, tanto en los griegos como en los troyanos, y se va a narrar de manera extraordinaria. Vamos a ver los cantares de gesta, se van a originar en la Edad Media, y vamos a ver que van a representar a los héroes nacionales del medioevo, ¿no? Claro, como es literatura, siempre va a estar añadido, pues, ¿no? La fábula, el elemento fantasioso. Pero en algunos textos va a corresponder con lo que es la historia, pero la forma misma de contarla, la subjetividad que se le añade, lo va a hacer un cantar de gesta. Los poemas épicos, vamos a ver que van a tomar como modelo las antiguas epopeyas, pero son cortas, no tan extensas como si eran las epopeyas, esos cantares, y van a ser más cultos, ¿no? Por ejemplo, tenemos Jerusalén liberada, Jerusalén libertada de Torcuato Tasso. Vamos a ver también, por ejemplo, en Latinoamérica, eh, la Cristiada de Alonso de Ojeda, la Araucana, en fin, otros textos que ya lo vamos a ver seguro en videos posteriores. Muy bien, tenemos así, por ejemplo, estas imágenes, como les decía, acerca de la Ilíada, y en este caso, pues, unas narraciones que encontramos en la obra La Eneida, que va a narrar también los hechos que surgieron después de la guerra de Troya. Cómo es que los griegos ingresan a Troya a través de un caballito. Bien, luego tenemos aquí representando esta imagen al Cantar de Gesta, ¿no? Obra más reconocida es el Cantar del Mío Cid. Muy bien, los géneros líricos vamos a ver que van a tener también especies, por ejemplo la oda, la elegía, la égloga, la sátira, y va a haber muchísimos otros, ¿está bien? Por ejemplo, tenemos en la oda, que es una admiración, es aquella composición lírica, aquel poema, que va a hacer una apología, va a exaltar aquellas virtudes, ya sea de un héroe, de una persona, o acerca de un hecho, ¿sí? de una acción. Entonces es lo que va a hacer, ¿sí? Va a expresar una admiración. Muy bien, vamos a ver a la elegía. Por ejemplo, en la Oda, un ejemplo es Oda a la vida retirada, de Luis de Góngora. No, Fray Luis de León, perdón. ¿Sí? Oda a la vida retirada, Fray Luis de León. Luego tenemos la elegía, que va a mostrar, pues, va a compartir sentimientos tristes por una pérdida determinada, ¿no? Personal o colectiva. Entonces así tenemos pues las elegías que escritas pues por Garcilaso de la Vega. Expresa un dolor o la pérdida de un ser querido. Bueno, lo que hemos estado comentando. ¿Qué es una égloga? La égloga va a hacer referencia pues a vida de los pastores, ya sea a través de amoríos, ya sea a través de alguna otra historia que nos quiera contar el poeta. Es así que surgen las églogas. Las églogas van a estar muy relacionadas con poemas bucólicos. ¿Sí? Recuerden esa palabra, bucólicos. Ahora, la sátira va a ser una expresión de burla a personajes públicos, ¿sí? Eso es lo que va a ser una sátira. El más conocido es pues a una nariz de Francisco de Quevedo, ¿no? Que se la dedica pues a Luis de Góngora, esa rivalidad que había entre estos dos literatos, grandes literatos. Muy bien, tal como había mencionado, obra
lírica Oda a la vida retirada de Fray Luis de León, y lo pueden ustedes leer y pueden ver cómo va a expresar una exaltación a lo que es la juventud, ya que puedas tú sacarle provecho a ello. Muy bien, a ver, elegía para ti y para mí. Este es un poema modernista, ¿sí? Que va a ser escrita pues aquí en Latinoamérica. Muy bien, ahí se los dejo para que ustedes puedan leerlas y puedan deleitarse con estos poemas.